It's a right to believe, the need to be free. It's a time when you die and we all ask you why. Can't you see what they do? They grind things down, they take in our land. Never talk through their plans. Never know what it means. Just a want to be free. With a need to know I am a clansman. When a time is right, let me what is mine. I am the man. No swear to get rid, fight to the end. No swear that I'll never be taken alive. And I know that we'll stand. The fight for our land. I swear that my fans will be more free. And I know what I want. When the time is right, then I'll take what I want. I am the clansman.
We can't let them take anymore. No, we can't let them take anymore. We're the land of the free. No, we can't let them take anymore. No, we can't let them take anymore. We're the land of the free. No, we can't let them take anymore. No, we can't let them take anymore. No, we can't let them take anymore. We're the land of the free. Buen día a todos. Me tomé la libertad de, no fue un error, de poner una canción mientras esperábamos. Y no es casual la elección de la canción. Se llama The Clansman de Iron Maiden. Quienes puedan buscarla, sería bueno que podamos leer la letra. Sobre todo la intencionalidad es esa, ¿no? De que podamos generar algo de conciencia. Iniciamos la sesión del día de hoy con una pequeña lectura que les voy a pedir puedan hacer respecto a el discurso del odio en redes sociales. Vamos a hacer una sesión un tanto particular y especial el día de hoy por ello, por los acontecimientos que han sucedido en el trance de, de la jornada, me refiero de ayer por la noche a hoy día, y un poquito el trance en el que nos encontramos luego de ya más de 21 días de conflicto, incertidumbre y demás. En el chat les acabo de pasar un enlace respecto al tópico que vamos a abordar hoy. Luego de ello también vamos a hacer algunas apreciaciones sobre la sesión de la OEA, que espero la hayan podido escuchar. Si no, vamos a escuchar algunos fragmentos y vamos a ver cómo estas circunstancias han traído consigo pues bastantes repercusiones. Me refiero a las declaraciones emitidas tanto por la delegada boliviana en representación del exministro Pari, así como también las expresiones vertidas por otros delegados y representantes ante el Consejo Permanente de la OEA. Les pido por favor que sigan el enlace que les he puesto en chat, abran la lectura, por favor, relacionada a los discursos del odio, y luego de dar una pequeña lectura de la página 5 a la página 10, son 5 hojitas que las van a leer rápido,
vamos a hacer un poquito la apreciación de lo que significa un discurso de odio, de lo que involucra un empleo de este discurso del odio a través de redes sociales y el papel o rol que debemos jugar todos, así, literal todos, respecto a la transmisión y difusión de un discurso de esta naturaleza. Les pido por favor entonces que puedan leer ese documento que les acabo de pasar por el chat y que en base a ello pues surjan un poco las apreciaciones y la discusión o el diálogo que vamos a iniciar enseguida en la sesión. Y claro que sí, Karen, voy a volver a mandar el enlace para que puedan ustedes, en todo caso, revisarlo. Como les digo, es una publicación muy interesante referida al comportamiento que debiéramos tener con relación a la difusión, sobre todo, no generación, porque estoy seguro de que ustedes no son parte de una estrategia de generación de odio, de terror y de alteración del orden a través de redes, pero a veces con la conducta que asumimos, sobre todo dándole cobertura al discurso del odio, favorecemos a dicha política, ¿no? Entonces, por eso me he tomado la libertad, además de que va ligado al mensaje, va ligado a los tópicos que hemos estado trabajando esta semana, referidos al discurso y al flujo comunicativo, que es parte de la materia y que es parte de lo que tenemos que revisar. Reitero, por favor, a todos los que, perdón, todos los que están ingresando recién, en el chat van a poder encontrar el enlace de una pequeña lectura. Y por favor, revisamos esa lectura de la página 5 a la página 10, a objeto de que podamos hacer las valoraciones pertinentes para la sesión del día de hoy. Voy a darles un pequeño margen para que puedan hacer ustedes la lectura y retomamos en unos 3 a 4 minutos, 5 en el peor de los casos. Muy bien, buen día a todos. A ver, ya acabo de volver a mandar el enlace de forma, permítame un instante, vamos a volver a poner el enlace, ahora sí. Y en este caso, el enlace que les indicaba es de una pequeña publicación referida a los discursos de odio, que me parece relevante tratarlos hoy. No nos alejamos demasiado del tópico que hemos estado trabajando esta semana, referido precisamente al flujo de comunicación. Eventualmente, para quienes recién se van conectando y no han tenido oportunidad de ver todavía el documento, lo voy a compartir, voy a poner en pantalla compartida, que seguro en unos instantes ustedes también ya verán en sus pantallas, dependiendo su conexión a Internet. El tópico que quería que revisen de este documento, quienes no lo han hecho todavía, porque se van conectando recién, tranquilos o tranquilas, lo vamos a revisar conmigo en un instante. Como les decía, el tópico a abordar es el relacionado al discurso del odio y previamente tendremos que valorar qué es un discurso del odio. Para ello nos vamos a ir directamente al diagnóstico, la página 5, por favor, donde se intenta trazar una lógica de qué es el
discurso del odio y cómo sobre todo su propagación por internet y por redes sociales a la fecha ha permitido que se propague de forma inadecuada y en alguna medida pues nosotros somos responsables de dicha propagación. Si bien el discurso del odio puede concentrarse en una serie de expresiones nada agradables, por cierto, y que de manera fragmentada o parcial, como se señala en el documento, genera una suerte de distribución y propagación. De la misma forma, nos ocasiona una necesidad de análisis y de diagnóstico, porque cada día es más preocupante. A ver, el día de ayer, por ejemplo, en 2 de los grupos que tengo en WhatsApp, en uno de ellos tenía 83 mensajes en espera que no había leído en cuestión de menos de 10 minutos. Luego también tenía en otro grupo cerca de 200 mensajes en espera, un poco más de 200 mensajes. Y la gran mayoría de ellos eran audios, videos, por cierto, no confirmados, que nos alertaban de una supuesta toma a la ciudad, de hechos vandálicos. No faltaba aquel que en un audio decía de que la gente ya estaba en la Plazuela Colón, que estaban destrozando todo y demás. Y esto me hizo recordar precisamente esta lectura del discurso del odio y cómo su propagación a través de redes sociales da lugar a esa generación de terror y, lo que es peor, a la distribución de este mensaje que, quieras o no, termina calando hondo en el imaginario colectivo. Si bien el estudio y el documento se centra más que nada en los acontecimientos europeos y en España en particular, podemos igual trazar un poco de esta relación a lo que acontece en nuestro país, referente precisamente a la convulsión que se ha vivido y que por lo visto todavía se extiende más allá de la renuncia del expresidente Evo Morales. Por eso, vean cómo plataformas como WhatsApp, Twitter, el propio Facebook, que se convierten en el canal para una distribución, si quieren, de información. Su lógica elemental es otra. Su lógica elemental va ligada a la circunstancia de una red social y por ende a trazar un entramado social entre quienes participan en ella. Poco a poco puede perfilarse hacia un uso y a una proliferación de mensajes extremistas, alarmantes, tendenciosos, que lo único que hacen es precisamente generar una respuesta violenta o por lo menos una postura violenta que no nos hace bien, no sirve, no es útil, si quieren, para la intención en la que nos encontremos o para, si quieren, la salvedad en la que gravita nuestra convivencia, que debiera ser en todo caso pacífica. Es por ello que reviste una importancia mayor el que nosotros podamos, por un lado, ubicar ese discurso de odio, por otro, pues verificar el problema, que no se trata de una cosa aislada, como se menciona, por ejemplo, en el documento. Voy a ir a la parte que me gustaría trabajar en este momento, acá, justo de qué se entiende por discurso de odio, partiendo precisamente del reconocimiento de una expresión de odio, una expresión de discurso de odio,
y que se dificulta sobre todo por la salvedad de que no es fácil identificarlo en un principio, no, porque ninguno de los discursos de odio parte señalando que la intención de quien ha generado ese audio, video, mensaje o lo que fuere que transmita por redes tiene el propósito o finalidad de generar una respuesta adversa o una suerte de odio manifiesto de una persona o de un grupo de personas sobre otro grupo de personas. Por eso es que no hay una definición universalmente aceptada, aunque sí muchos intentos por lograrlo, porque la definición, como bien señala en el documento, trae consigo implicancias ético-morales, jurídicas, sociales, culturales y demás. Que hasta el empleo de los términos, volviendo a lo de la sesión de la clase anterior sobre el flujo comunicativo, se evidencia bajo la dinámica de una presencia cada vez mayoritaria de términos con significados diversos de acuerdo al contexto en los que se los emplee. También porque el término odio connota sobre todo un concepto emocional, subjetivo, muy abierto al debate, muy abierto a su empleo, a su significancia y sobre todo pues a la finalidad o el propósito de este, ¿no? Estoy seguro de que ninguno está al margen de haber señalado en alguna ocasión o haber empleado el término odio. Te odio, los odio a todos. Y demás frases que a veces lanzamos sin calar hondo respecto a lo que significa. Que puede ser muy literal, que puede ser muy directo y concreto, que en esos casos obviamente generará algún tipo de repercusión. Pero resulta mucho más preocupante aquel mensaje supuestamente cargado de algún tipo de racionalidad, cargado de algún tipo de reflexión, pero que implícitamente busca generar odio, ¿no? Generar confusión y sobre todo está muy, pero muy dirigido a gente manipulable, ¿no? Los mensajes que circularon el día de ayer a través de diferentes grupos y redes, sobre todo WhatsApp, que estoy seguro que la mayoría debió recibir y lo peor, retransmitir en algunos casos, es un claro ejemplo de este discurso del odio. El mínimo común denominador, pues obviamente es la expresión de algún tipo de opinión, de idea, basada en el desprecio, la animadversión, la violencia como tal, tanto a una persona individual como a un grupo o una colectividad. Lamentablemente, como vemos en el propio documento, aquella definición, si bien es correcta, resulta ser amplia y por lo tanto, pues su utilidad puede verse afectada, ¿no? Ya que dentro de ese margen puede entenderse a muchas formas de discurso de odio. En resumen, sí, algo que muchos autores coinciden respecto a la determinación de un discurso de odio es de que este lo que hace es contribuir indirectamente a un clima de hostilidad que pueda derivar luego en actos discriminatorios, ataques violentos, terror, una suerte de incertidumbre y tensión en quienes los escuchan y peor aún los transmiten. Por eso, en los medios de comunicación, el concepto de discurso de odio obviamente se maneja para identificar un conglomerado de manifestaciones que van desde las amenazas, desde la ira expresada contra grupos de grupos de la población o contra personas claramente identificadas y que además están cargados de términos ofensivos, como lo diría Gagliardone. Por eso también la salvedad de la protección y la permanente búsqueda de un discurso afable o de un discurso razonable en medios de comunicación
ha migrado hasta el plano jurídico respecto a aquello que sí es factible transmitir o propagar y que en todo caso resulta poco provechoso transmitir. En todo caso, el ámbito jurídico que se trata de trazar en un plano internacional, y sería razonable también hacerlo en un plano nacional actualmente, va ligado al reconocimiento de una serie de actuaciones ilícitas o delincuenciales, como la apología del terrorismo, o el que se vaya a manifestar o que se vaya a señalar en pos de la comisión de algún hecho delictivo. Mensajes como, por ejemplo, de vamos a sitiar ciudades, vamos a bloquear y ahogar a la población, o vamos a hacer volar ductos, o vamos a tomar válvulas, cerrarlas, o empresas y otros, son un ejemplo precisamente de un discurso de odio que busca sobre todo generar zozobra en la población. El odio como tal es un concepto discutido y el discurso de odio obviamente también. Su discusión migra a un plano político, un plano jurídico, y es importante también que sea parte del debate académico, razón por la cual hoy inicio la sesión con ello. Razón por la cual la comprensión de lo que se pone en juego y sobre todo la pugna entre lo que significa un discurso de odio y lo que son los diferentes valores y principios que hacen a una sociedad, como la igualdad, el respeto y la libertad, que son parte esencial de los sistemas democráticos, y que se ven afectados por una concepción sociopolítica de lo que resulta loable, por un lado, y de lo que resulta despreciable por el otro. En todo caso, pues el discurso de odio, generalmente implementado con un fin o un trasfondo, no simplemente la generación de odio como tal, sino que como resultado de ese odio, como resultado del discurso como tal, se genere violencia, se genere anarquía, se genere rechazo, discriminación o cualquier otra forma de afectación de la convivencia pacífica y de los principios que rigen a una sociedad. Por eso, el hecho de que un discurso de odio se implemente con objetivos diferenciados, que en algunos casos podrían llegar a ser legítimos, pero en un trasfondo no lo son, hace que su comprensión, su tratamiento y su respuesta, o la respuesta que debe generar, sobre todo de rechazo, aversión y de no propagación, resulta ser el punto neurálgico de esta discusión. Por eso, más allá de las definiciones, que ya luego las pueden revisar con mayor detenimiento y luego les subiré algunas otras lecturas de comprensión adicional, es importante verificar cómo el discurso del odio ha encontrado en las redes sociales y en el desarrollo online uno de los escenarios de propagación viral que lo que hacen es fomentar en todo caso su distribución y producir un potencial daño mayor. La sobreabundancia comunicativa, ya les decía, el día de ayer 80 mensajes en espera en un grupo y más de 200 mensajes en espera en otro. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en esta parte porque restan menos de un minuto para que la sesión se cierre. Les pido un margen de espera, por favor. Enseguida reiniciamos la sesión. No nos olvidemos de que el periodo de tiempo es de 40 minutos nada más. Y enseguida retomamos la sesión, por favor. Así que denme un margen de espera de un minuto, por favor, para reiniciar la sesión como tal.